qué se entiende por preparación física en pista? Muchas veces nos pasa que la muletilla en pista parece que ya nos llama más la atención, parece que va a ser mejor que si no lo es en pista, parece que nos da un plus de calidad, pero no siempre es así. Preparación física en pista no es hacer ejercicios de fuerza en pista, como podemos ver en la imagen. Están haciendo flexiones dentro de una pista. Pero si esas flexiones las pasáramos a un gimnasio o a levantar unas pesas, ya pierden valor o ya no nos sirve tanto para el baloncesto. Pues para mí no es así exactamente. Para mí el trabajo fuera de pista es muy, muy importante y debemos desarrollarlo. Si bien es cierto que lo que yo entiendo como preparación física en pista van a ser unos ejercicios que tengan un impacto directo con el trabajo técnico-táctico que yo quiero realizar en la sesión. Y además tienen que tener coherencia lo que yo quiero trabajar con el tipo de esfuerzo físico que me es necesario para llevarlo a cabo. Al final, donde yo considero que tiene más valor el trabajo de preparación física en pista son en equipos con pocos recursos materiales y con pocos recursos temporales. En cuanto a lo que vamos a trabajar, las cualidades físicas, como imagino que ya sabréis, pues por un lado tenemos la resistencia, por otro lado la velocidad, coordinación, flexibilidad, pero hay una que sobresale por encima de otra, una que si la desarrollamos, al final, la resistencia, la velocidad, se va a ver beneficiado, que es la fuerza. La fuerza es la capacidad física fundamental a la que yo tengo que tener el objetivo de desarrollar, sea cual sea la edad, que esto lo veremos después. Entonces, dependiendo de la edad, yo voy a hacerlo de una forma u otra, pero la fuerza es muy, muy importante. Y además, antes de desarrollar la fuerza o antes de desarrollar estas cualidades físicas, en la pirámide de Gray Cook nos habla de trabajar antes los fundamentos del movimiento. Yo, si no tengo una buena movilidad, una buena estabilidad, simetría o control motor, me va a ser más difícil poder desarrollar la fuerza, por ejemplo, en un ejercicio de sentadilla. Y, por tanto, una vez que yo pueda tener buena movilidad, buena estabilidad y demás, pueda tener unos buenos patrones motores, voy a poder desarrollar mucho más mi fuerza, mi agilidad, mi potencia y después puedo trabajar sobre las habilidades. Pero no tenemos que empezar directamente por intentar trabajar las habilidades, debemos de cubrir lo que es la base de esta pirámide para poco a poco ir subiendo e ir trabajando diferentes cualidades. ¿Y qué incluye la preparación física o cuáles son los objetivos? Por un lado, obviamente, mejorar el rendimiento de nuestros jugadores, pero a veces se nos olvida un segundo objetivo, que es mantener a nuestros jugadores sanos, y esto va en relación a que si yo tengo a mi jugador sano, va a poder practicar y va a poder entrenar todos los días, por tanto, su rendimiento va a verse beneficiado. Al final es un círculo en el que yo tengo que mejorar su rendimiento, obviamente, y por otro lado, mantener al jugador todo lo activo posible. Parece algo obvio, pero muchas veces a la hora de plantear un ejercicio o a la hora de plantear un entrenamiento, seguimos teniendo la tendencia de cuanto más mejor. Cuanto más horas de práctica tengamos mejor, cuantas más repeticiones mejor, pero no siempre es así y no debería ser así. Primero tengo que primar unos aspectos cualitativos antes de primar la cantidad de ejercicio, la cantidad de horas que tengamos. Y una forma de poder conseguir estos dos objetivos a la vez, para mí, es el control de la carga, en el cual hablaremos levemente sobre ello porque no es el tema de la charla. Y por otro lado, educar en unos hábitos alimenticios, hábitos de descanso, hábitos de relajación, etcétera, etcétera. Ese sería nuestro objetivo como preparadores físicos, pero también como entrenadores, el poder educar en estos hábitos y más allá de lo que entendemos como preparación física de entrenar series de fuerza, series de resistencia, etcétera, etcétera, sería más el entrenar, el poder educar a nuestros jugadores en todo lo que conlleva fuera de pista. Es importante pararnos a pensar antes de empezar la casa por el tejado y analizar cuál es la edad de mi equipo, la categoría que tiene mi equipo, nivel madurativo de los jugadores, si van a poder entender las propuestas que yo estoy planteando o no, el nivel competitivo de mis jugadores, ya no solo a nivel de competición, sino que si mis jugadores no tienen un cierto chispa competitiva, pues a lo mejor no metería ejercicios con competición, sino con cooperación. Eso también es importante analizarlo.
Tengo que atender a casos especiales que tenga dentro de mi propio equipo, ver qué material necesito para desarrollar lo que quiero desarrollar y también qué recursos tengo, lo que hablaba antes. Si al final tengo 2 horas a la semana de entrenamiento con mis jugadores, sean de la edad que sea, yo tengo que optimizar todo lo posible mis entrenamientos. He querido ahora dejar esta tabla sobre fases sensibles del desarrollo motor para entender que depende de la edad, depende de qué categoría esté mi equipo, va a ser importante unos aspectos de la preparación física y depende de la edad va a ser importante otros aspectos. Esta tabla, que seguramente viéndola así nos suene un poquito a chino, quiero explicarla levemente en el que cuando la palabra está más grande, está, por ejemplo, vemos aquí hipertrofia más grande que lo vemos aquí, quiere decir que hasta los 11 años la hipertrofia no se desarrolla igual, no es su fase sensible, pero en cambio a partir de los 13 años, que está la palabra en grande, sí que sería importante trabajarla. Por tanto, gracias a esta tabla podemos saber, dependiendo de la categoría de mi equipo, dependiendo de qué edad, qué es importante trabajar a nivel de preparación física. Entonces, dependiendo de la categoría, yo voy a saber que, por ejemplo, en pre-benjamín es importante trabajar sobre FMS, quiere decir la calidad del movimiento y las habilidades del movimiento, saber cómo moverse antes de moverse mucho. Es importante en edad pre-benjamín, muy pequeñitos, que experimenten motricemente con una variabilidad de estímulos grandísima, que puedan experimentar a través de los juegos y a través de divertirse. Cuando pasamos a Benjamín es un poquito lo mismo en cuanto a la calidad de movimiento, pero empezamos a meter ya también el entrenamiento de las habilidades específicas del baloncesto. Además, empieza el trabajo sobre la velocidad y es interesante que en edad de Benjamín puedan compaginarlo con otros deportes, ya que se ha visto que para el desarrollo motor de los deportistas es mucho mejor combinar diferentes modalidades deportivas. En Alevín empezamos a trabajar sobre la potencia y la capacidad aeróbica y seguimos trabajando sobre el desarrollo de las habilidades específicas. En infantil se hace más importante el trabajo de la resistencia. Cadete empezaríamos con el trabajo de hipertrofia, como vemos aquí que está la palabra más en grande, y con donde está la palabra más en grande también es a partir de los 12 años de las habilidades específicas del deporte. Es decir, aquí es donde tenemos que meter todo el componente técnico de manera más exhaustiva. ¿Quiere decir que antes no lo hagamos? No, por eso está, aunque esté en pequeñito, por eso está. Igual que otras habilidades. Al final tenemos que en todas las edades trabajar todos los aspectos de la preparación física, pero sí que habrá unas fases sensibles, como he dicho antes, en los que me va a ser más beneficioso meterlo. Y a partir de junior y senior voy a trabajar más sobre la fuerza hipertrofia y la resistencia aeróbica. Por tanto, es importante pararnos a pensar cuál es mi equipo, qué edad tiene y qué voy a trabajar. Y a partir de ahí también poder desarrollar de mejor manera lo que vemos aquí arriba, la fuerza, resistencia, velocidad. Quería explicar levemente lo que es el control de cargas. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida el poder controlar la carga. Queremos hacer ejercicios de diferentes formas, pero no vemos el global de un entrenamiento. Y para mí es muy importante controlar los entrenamientos de alta carga, por así decirlos, para no acumularlos en días seguidos, no hacerlos antes de un partido, y que al final esto me va a hacer que el jugador pueda rendir muchísimo más en un partido, pueda rendir muchísimo más en un entrenamiento para que esté también más concentrado a la hora de poder desarrollar sus habilidades técnico-tácticas. En mi caso, bajo mi experiencia, el sistema de códigos que más me ha funcionado lo adapté del preparador físico Pedro Cotolí y es el que muestro en la tabla. Pasamos ahora al desarrollo de fuerza. Como os he comentado antes, la fuerza para los preparadores físicos es como la piedra angular de lo que se sostiene todo lo que va a desarrollarse después, ya que en el baloncesto todas las habilidades, todos los gestos técnicos requieren y tienen detrás unos niveles de fuerza adaptados a ese gesto técnico. Como hemos visto antes en la tabla de fases sensibles, en edades
tempranas lo que prima es el saber moverse bien. Una vez se sabe mover bien, por ejemplo, esta niña, una vez sabe hacer el patrón de triple flexo-extensión, patrón de sentadilla, de manera correcta, sí que podemos meterle el peso. ¿El problema cuál es y el miedo cuál es? En jugadores como el que tenemos aquí a la derecha, un jugador cadete en el que le pedimos una sentadilla sin peso y toda su amplitud de sentadilla es esta, ¿vale? La que acabáis de ver. Le pedimos que baje un poquito más, le pedimos que baje todo lo posible y esto es el máximo que consigue, ¿vale? Además, lo consigue compensando, lo consigue a través de levantar los talones, ahora lo veremos. Aquí levantar los talones, el cuerpo echa adelante. Aquí es el verdadero miedo. ¿Qué pasa? Que en este jugador cadete, seguramente en fases anteriores, no hemos trabajado sobre su calidad de movimiento, no hemos trabajado sobre su patrón de sentadilla sin peso. Si nosotros ahora le echamos peso, le ponemos peso, como en la imagen de la izquierda, ahí es cuando van a venir las lesiones, ahí cuando van a venir los problemas de trabajar fuerza en niños. Ese es el miedo que se da y es el miedo que yo os quiero quitar en ese sentido. Si yo no veo nada raro en cuanto a la sentadilla, no tengo por qué tener miedo de trabajar sentadilla en niños. En cambio, si veo un patrón que no está correcto o que tiene compensaciones, yo tengo que trabajar sobre ese patrón. Está claro que como entrenadores es muy difícil analizar y saber cómo mejorarlo, pero sí que os he querido poner ciertas cosas que nos puede llamar mucho la atención y ciertas soluciones que podemos dar. Si a nuestros jugadores le mandamos una sentadilla y en la sentadilla, como hemos visto antes, no baja lo suficiente o bien levanta los talones, podemos reducirle la amplitud de movimiento y bajar la sentadilla hasta tocar un banco, una silla, lo que sea, ¿vale? Ahí conseguiremos que no haya esas compensaciones. Si, por ejemplo, en la sentadilla, algo que podemos ver también muy común es que se desplaza hacia un lado, podemos colocar carga en ese lado. Carga, me refiero a un balón medicinal, a una mochila, lo que sea. Entonces podemos así corregir que su sentadilla vaya recta y no haya compensaciones que puedan dañar al jugador. En cuanto a las flexiones, se ve muchísimo y sobre todo en entrenadores que mandan castigos en cuanto a flexiones y planchas. Niños en los que levantan el culete, no bajan, les decimos, no, pero apoya las rodillas, las puedes hacer con las rodillas. Y aún así no son capaces de hacerlo porque no tienen ese patrón aprendido. Una forma de poder mejorarlo es realizarlas en alguna altura, realizarlas en algún banco. Incluso, os digo más, puede ser en una pared para que vayan cogiendo ese patrón de movimiento. Hacerlas también con más apertura de piernas nos puede llegar a ayudar, aunque no siempre es así. Y en cuanto a la plancha, de igual manera, realizarlas en más altura. Esto nos ayudará a mantener el cuerpo recto y que el niño o que el jugador no pueda verse perjudicado por este movimiento, este ejercicio. Vale, ¿y cómo integrar la fuerza en pista? Antes de poder integrar la fuerza en pista, tenemos que analizar las demandas del gesto que quiero reforzar. Si yo, por ejemplo, en el entrenamiento de hoy me toca hacer entradas y enseñar entradas, me invento, tengo que saber qué patrón subyace de este gesto técnico, los planos de movimientos donde se da, los errores comunes. Por ejemplo, un error común es en el segundo paso, en vez de hacerlo un salto vertical, es hacer un salto horizontal. Pues entonces yo voy a trabajar sobre ese salto vertical a una pierna, sobre la batida, el tipo de fuerza que me va a ser necesaria, el tiempo empleado, etcétera, etcétera. Antes de poder meter un ejercicio que nos vaya a beneficiar o perjudicar, tengo que analizar cuál es el gesto que quiero reforzar y qué necesidades tiene. Después tengo que hacerlo con coherencia con lo que queremos plantear en la pista y hacer una progresión lógica de lo más analítico al juego real. Esto es un poco lo que yo después con vídeos os voy a intentar transmitir, es realizar una progresión de lo más sencillito hasta el juego real dentro de pista. También podemos integrar la fuerza en circuitos. Si bien, como he dicho antes, para mí quizá tendría más sentido fuera de pista, también los puedo poner para optimizar el tiempo dentro de pista con ejercicios con autocargas con gomas y que después pueda haber una transferencia positiva a un ejercicio de baloncesto. Y digo transferencia positiva porque hacer una entrada con un balón medicinal no me va a hacer que tire y haga mejor la entrada a canasta, sino todo lo contrario, va a tener una transferencia negativa. Entonces tengo que tener cuidado dónde pongo el peso o dónde pongo la resistencia, lo que os he dicho antes, analizar todo lo que necesito
porque en vez de beneficiar, puedo incluso perjudicar al movimiento que yo quiero desarrollar. Si quiero trabajar la fuerza-potencia, va a ser en circuitos de poco tiempo de duración del esfuerzo, con alta intensidad. Si yo quiero trabajar la fuerza de resistencia, será al contrario, bajar la intensidad y aumentar el tiempo. Y fuerza máxima o fuerza de hipertrofia, al final me va a ser necesario peso externo, me va a ser necesario, el poner carga a esos movimientos. Por tanto, sí que estos no tendrían cabido dentro de la fuerza en pista. A continuación yo os voy a explicar diferentes propuestas que os he querido transmitir. Por un lado, juegos en el calentamiento. Por otro lado, una progresión de fuerza en el cierre de rebote, fuerza en la posición de base y fuerza en arrancadas y paradas. Vale, juegos en calentamiento. Vemos aquí un juego de persecución en el que si la jugadora es pillada, se va a colocar en plancha y para que le salven, esta jugadora en negro tiene que saltar por encima de ello. Es un juego divertido en el que estamos ya dando un pequeño estímulo de fuerza a las jugadoras y nos sirve ya para un juego de calentamiento de que hagan fuerza sin que, entre comillas, sin que ellas se dan cuenta. Lo podemos hacer con plancha y con un montón de ejercicios. Por ejemplo, este es un ejemplo de poder hacerlo con una posición de zancada estática. Si me pilla, me coloco en posición estática y para salvarme paso el balón entre las piernas. Lo mismo, nos sirve para empezar a trabajar fuerza, dar un pequeño estímulo a fuerza en piernas de una forma más lúdica. Pasamos ahora a una progresión en fuerza en el cierre de rebote. Vale, ¿qué me es necesario en el cierre de rebote? Por un lado, mantener una fuerza contraria hacia posterior, es decir, esta jugadora, una fuerza contraria en posición de sentadilla, en posición de base, y también una fuerza de empuje. Por tanto, una propuesta sería la jugadora que está detrás, empuja, la persona que está delante intenta evitar que sea empujada y a partir de medio campo ya podemos meter el gesto técnico que queramos, ¿vale? En este caso van a jugar 1 contra 1. También podríamos que haya un tiro externo de una persona y que ahí cierren el rebote entre las dos. Podemos meter después un gesto técnico el que queramos, siempre y cuando tenga coherencia con el trabajo del cierre de rebote. En este caso, otra de las progresiones es poner un balón en el suelo, cerrar el balón, perdón, y cuando la persona de detrás lo toca, ya puede ir a atacar. Lo mismo, aquí podemos jugarlo con 1 contra 1, lo podemos jugar con tiro, o bien que haya un tiro externo, y ahí cerrar el rebote. Pasamos ahora a la fuerza en posición de base. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando un jugador nos hace la posición base? La posición de dribbling, la posición defensiva, la posición que es común además a varios deportes. Por un lado, es que la fuerza no la haga la pierna que se queda, sino que la haga la más alejada. Es decir, nosotros tenemos que intentar que el jugador, con esta pierna que se queda, empuje el suelo para que se desplace. Aquí se va a ver muy bien. Aquí vemos cómo con esta pierna ha empujado para poder llegar al cono amarillo, ¿vale? El ejercicio en qué consiste, tiene una goma que le está evitando el desplazamiento hacia el lado. La persona que está resistiendo la goma dice un color, amarillo, rojo o azul, y tiene que ir con desplazamiento lateral hacia el cono que diga. Llega un momento en el que dice ya, o en el que avisa a la jugadora con la goma, suelta la goma, va por un balón que está colocado en la mitad y jugamos a partir de aquí 1 contra 1. ¿Vale? Aquí sí que es interesante jugar el 1 contra 1 para que esos desplazamientos laterales se vean en una situación real. Otro de los errores comunes es no bajar lo que solemos decir, baja el culo, pues no bajar, ¿vale? Aquí lo que colocamos es un balón medicinal en el pecho, esto va a hacer que la carga caiga hacia posterior y obligue a la jugadora a bajar un poquito más su centro de gravedad y bajar el culete. Llega al medio campo, deja el balón medicinal y a partir de aquí ya se juega el 1 contra 1. Lo mismo, interesante que sea un 1 contra 1 para que haya una transferencia de ese gesto. Vale, fuerza de arrancadas y paradas. Aquí son dos ejercicios que no están integrados en pista,
Pero sí que os lo he querido poner para que veáis que ese trabajo también lo podemos hacer fuera y que después cualquier propuesta de las que estamos haciendo se pueden integrar dentro de pista. Lo que os comentaba antes, hay muchos caminos que podemos hacer, nosotros elegimos cuál, pues esto es como la base y después de ahí ya podemos meter lo que queramos trabajar ese día, ¿vale? Por un lado es un juego en el que hay un zigzag con conos, hay 2 equipos en cada extremo del zigzag, en cada extremo del campo, van saliendo los primeros de la fila y donde se encuentran tienen que jugar a piedra, papel o tijera. Si ganan, continúan en el circuito. Por ejemplo, este jugador de negro gana, continúa el circuito. Jopeta, lo siento. Y el otro jugador que ha perdido vuelve a la fila. Aquí que es interesante poner muchos cambios, muchos zigzag, porque cada vez que hacen ese recorrido están haciendo una frenada. Aquí hago una frenada, aquí hago una frenada, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo integrarlo? Se puede hacer con balón, que haya bote de balón. Si dejo de botar, he perdido y vuelvo a la fila. Lo puedo hacer que cuando pierdo voy a la canasta contraria a tirar. Lo puedo hacer incluso que tengo que ir a sprint, ida y vuelta y así trabajar aún más con arrancadas separadas y lo puedo hacer de un montón de formas. Pero es una forma de calentamiento lúdico para poder empezar a trabajar las arrancadas y paradas en este aspecto. Otra de las formas es colocar conos o balones en el centro, formar un triángulo entre jugadores y como el espacio es reducido y además tengo interacción con otros jugadores, se estimula esta frenada y esta arrancada en corta duración. En corto espacio, perdón. Vale, ¿cómo podemos integrarlo? Que sean balones. Cuando yo consigo llevar todos los conos, cojo un balón y voy a otra pista a poder atacar. O incluso hacer un 1 contra 2. El que gana y el que tiene más conos en su grupo, en su espacio, puede atacar y los otros 2 defender, por ejemplo. Aquí ya estamos en pista. Lo que hacemos es que hay una señal auditiva. Cada vez que la escuchan, tienen que cambiar de dirección. Van de lado a lado. Cada vez que pito, cambio y después se suelta un balón. El que lo coge es el que va a atacar. Como veis, hay mucha gente que está parada. Esto tiene su sentido. Al final, el trabajo de arrancada y frenada es mucho trabajo excéntrico que requiere de micropausas dentro del ejercicio, requiere de descanso. Entonces, no nos volvamos locos con este tipo de ejercicios de que el jugador no pare y de que sean tiempos muy largos, porque al final podemos cargar mucho al jugador. Esta es otra propuesta. Hay 4 filas, 2 aquí y 2 aquí. Los 2 entrenadores, en este caso preparadora física y entrenador, tienen 2 gomas en la mano, que pueden ser 2 picas. Si van corriendo a toda velocidad y cuando yo suelto una goma, una pica o el objeto que yo quiera, el jugador de donde se ha soltado, por ejemplo en su mano derecha, el jugador de la derecha frena en seco y el otro va a jugar 1 contra 1 con el de la otra fila. Aquí lo vamos a volver a ver mejor. Tienen que salir a toda velocidad, yo suelto el de la mano derecha, el jugador derecho se queda quieto y se juega el 1 contra 1. Me quedo frenado y sigo. Aquí es importante que el jugador para frenar no utilice 3-4 pasos, porque al final eso es lo que nos va a hacer en pista. Aquí tenemos que dar la indicación de que en un paso que nada más vea el palo, la pica, el objeto que estemos tirando, nada más lo vea caer, tiene que frenar en seco y que le sea necesario solamente un paso. Vamos ahora al tema de la resistencia. Como ya sabréis, está la resistencia anaeróbica láctica, resistencia anaeróbica láctica y resistencia aeróbica. La primera de ellas dura hasta 15-20 segundos, la anaeróbica láctica va a ser de los 20 segundos a los 5 minutos y más allá de 5 minutos estaremos hablando de resistencia aeróbica. Vale, el baloncesto, ¿qué es lo importante? Es un deporte aeróbico-anaeróbico alternado con esfuerzos que no van a durar más de 40 segundos y con sus descansos van a ser incompletos. No va a ser siempre 40 segundos de esfuerzo, 40 de descanso. Por tanto, esto lo tengo que tener en cuenta a la hora de planificar y a la hora de hacer ejercicios. Si mi jugador está más de 40 segundos sin parar, al final no nos estamos ajustando a lo que verdaderamente queremos del deporte. Incluso si un ejercicio o cuando mandamos correr más de 5 minutos fuera de pista,
no tendría ningún sentido porque no estamos adaptándonos dentro del deporte. Aquí rescato, como os había dicho antes, la tabla del control de cargas, porque cada ejercicio, cada código de ejercicio me va a potenciar un tipo de resistencia a otro. Vemos como los códigos sin contacto están trabajando sobre aeróbico medio intenso y como hemos visto antes, a partir de 5 minutos es cuando trabajamos aeróbico. Por tanto, el tiempo puede ser más alto cuando hablamos de ejercicios sin contactos. Puedo irme a los 10 minutos de ruedas de tiro, perfectamente. Y ahí estaremos trabajando sobre el componente aeróbico que tiene el baloncesto. En cambio, si yo estoy planteando ejercicios de juego real, de ritmo de competición, no tendría sentido hacer ejercicios de más de 10 minutos porque al final no estoy trabajando sobre el juego real, porque al final un jugador no juega 10 minutos seguidos sin parar, siempre hay micropausas, por lo tanto tengo que controlar todos estos aspectos, ¿vale? Si yo quiero trabajar más sobre un componente aeróbico, sé que tengo que hacerlo sin contacto y no tiene sentido hacer ejercicios de contraataques, trenzas, sprints, etcétera, más de 2 minutos y además tienen que ser ejercicios en los que sí que hayan filas. Muchas veces parece que las filas sean el demonio, pero no. En algunos ejercicios tienen su importancia para que haya ese intercambio entre el descanso y la participación y el esfuerzo. Por otro lado, tenemos la resistencia a sprints repetidos, que es la capacidad de desarrollar sprints de corta duración, de 10 segundos, con periodos cortos de recuperación. En este sentido, hemos planteado un juego en el que hay 4 esquinas, 3 jugadores por cada esquina, por lo tanto el tiempo de descanso es corto y van a salir los 4 jugadores a la vez. Cuando salen los 4 jugadores a la vez tienen que mirar y tienen que ver de no chocarse, que eso también es lo interesante para aumentar el control espacial, y tenemos que ir corriendo a máxima velocidad de una esquina en otra. Como veis, van saliendo muy rápidamente, sí que tiene su tiempo mínimo de descanso. Y cuando estemos trabajando sprints repetidos, no haremos más de 10 sprints seguidos. Esto lo podemos desarrollar aún más, podemos hacerlo con balón. El problema de hacerlo con balón es que muchas veces perdemos así velocidad. Entonces tenemos que saber que nuestros jugadores van a tener el buen manejo de balón para poder hacerlo lo más rápido posible. Por otro lado, puedo poner también 2 conos en el centro y que el jugador decida si ir por la derecha o la izquierda y depende de dónde vaya mi compañero, yo voy por el lado contrario. Puedo hacerlo también que después de acabar 5 sprints repetidos pueda ir al otro campo y pueda tirar. Como veis hay un montón de variantes que yo puedo ir metiendo dependiendo de lo que quiera trabajar, pero esta es como la base de un ejercicio para trabajar los sprints repetidos. Seguimos con el ejercicio de resistencia. Como os he dicho antes, cualquier ejercicio que plantee un entrenador que sea lo que hemos hablado antes del sistema de códigos nos va a servir. Pero cuando yo quiero trabajar más tiempo, lo tengo que hacer sin contacto. En este caso, trabajamos con 3 filas en línea de fondo. Hay un pase y un desplazamiento en diagonal, un pase, desplazamiento enfrente y desplazamiento en diagonal. Y la jugadora que está en una esquina va a defender a la otra en 1 contra 1. Añadimos el 1 contra 1 como podríamos haber añadido en una parada y un tiro, ¿vale? Volvemos a verlo, corre en diagonal, corre, y aquí lo interesante es que cuando están jugando en 1 contra 1, el siguiente grupo ya sale, y el siguiente grupo ya sale. Entonces, durante 3-4 minutos lo planteamos, no paran de trabajar las 12 jugadoras todo el rato para incidir más sobre su resistencia, ¿vale? Van rotando de fila, van cambiando y desde ahí juegan en 1 contra 1. Otro ejercicio muy interesante y además que le podemos meter un montón de variantes es un ejercicio que yo llamo el de las 4 esquinas. Se colocan 3 jugadoras en cada esquina y, por ejemplo, si seguimos a la jugadora que va a salir, va en diagonal hacia la otra esquina haciendo un dribbling. Otra jugadora saldrá por el lateral haciendo posición defensiva. Por ejemplo, llega en dribbling, llega aquí, bote lateral y después irá a correr la vuelta. Digamos que el orden es una jugadora sale en diagonal, después completa la banda y por último hace una vuelta entera. La segunda jugadora de esa fila hace lo mismo, pero no va a empezar por la diagonal porque si no habría mucho choque. Empieza por la banda, sigue por la vuelta y acaba en la diagonal.
Con esto conseguimos que las 12 jugadoras en un espacio muy amplio estén trabajando, que además tengan que trabajar sobre el choque, el que no pierdan el balón, y además yo puedo meter el gesto técnico que yo quiera. La persona aquí que va en diagonal está haciendo dribbling entre los conos, cambios de mano rápido. La persona que va en banda está haciendo bote lateral y la que va en vuelta, digamos, está haciendo entradas. Pero pueden hacer lo que queráis vosotros que hagan. Pueden haber coordinación delante y detrás de la línea, puede acabar en un aro pasado, lo que queráis. Entonces es un buen ejercicio y os lo quería mostrar para que veáis que sirve de base para poder trabajar esa resistencia. Pasamos ahora a trabajar la velocidad. Como hemos dicho antes, trabajos de contraataque, trenzas, líneas, sprints, etcétera, va a ser muy interesante, pero tenemos que tener en cuenta el tiempo y las micropausas que tiene que haber dentro, ¿vale? Os he planteado aquí dos ejercicios. Uno de ellos es, no sé si se ve bien, pero hay unos conos en el suelo. Entonces nosotros le vamos a marcar un recorrido. Si no recuerdo mal, el jugador tiene que ir al tercer cono, volver a la línea de fondo, ir al primer cono, volver a la línea de fondo y desde ahí ya salir al otro campo. Voy al tercer cono, vuelvo a la línea de fondo, primer cono, línea de fondo y salgo al otro campo a jugar en contraataque un 2 contra 2. Este es un ejercicio que nos valdría también para lo que comentábamos antes de fuerza de arrancadas y paradas. Por tanto, también hay mucha espera en las filas. Si veis, hay gente que está descansando porque está ahogada. Voy al primero. Aquí siempre tenemos a alguien que se empana en los ejercicios. Aquí está. Y luego vamos 2 contra 2. ¿Vale? Aquí lo mismo. Podemos meter que los 4 jugadores vayan con balón y tengan que hacer este recorrido botando el balón. Puedo hacer además diferentes recorridos, puedo hacer que cambien, lo puedo modificar como sea, siempre y cuando no interfiera la velocidad que están teniendo, para poder tener ese estímulo. Por otro lado, un ejercicio más integrado en pista. Están haciendo la transición que utilizan en los partidos para sacar el balón, pero la están haciendo a máxima velocidad. ¿Cómo conseguimos esa máxima velocidad y cómo conseguimos hacer que este ejercicio sea más de velocidad? Al final todos los jugadores tienen que tocar línea de fondo. Si todos los jugadores no tocan la línea de fondo, al final no correrían igual, porque el base con desplazarse de línea de 3 a línea de 3 lo tendría suficiente. Entonces le damos esa pequeña orden y ya nos cambia totalmente el ejercicio. Como veis, están jugando todos a la vez, tienen que ver que no chocarse, van por tríos, va a ser un alero, un pivot más o menos, para poder hacer la transición que hacen durante los partidos. He querido meter aquí velocidad de reacción. La velocidad de reacción la estamos haciendo ahora en niños más pequeñitos, en el equipo alevín de Vinalesa. También para explicaros la importancia que tiene variar estímulos para la hora de reaccionar, ¿vale? En este primer juego están, como veis, lo mismo. Cuando hay velocidad se nos permite poner filas, ¿vale? Entonces, están haciendo skipping. Cuando la persona del cono amarillo decide, sale y el resto tiene que estar atentos para que cuando mi compañera sale, salen los 4. Al final esto es un equipo alevín y veis que ya podemos empezar a trabajar este tipo de velocidades, ¿vale? Si vamos a la tabla de fases sensibles, a la diapositiva que os había puesto por categorías, en esta categoría ya empezaríamos con la velocidad. Cogen un balón que está en la silla y ya van a jugar el 2 contra 2. Y la importancia de variar estímulos, en vez de que la persona del cono amarillo decidiera, aquí es cuando la entrenadora hace un bote de balón. Hago bote de balón y voy saliendo. Importante que estén con los pies en movimiento también para trabajar la reactividad. Y a partir de aquí puedo poner mogollón de estímulos, que salgan de espaldas, que salgan con otro tipo de desplazamientos, etcétera, etcétera. Al final lo que nos interesa es que los niños empiecen a trabajar esa velocidad. Vamos ahora con el penúltimo apartado, espero que no nos esté dando mucho la chapa. Vamos ahora con la coordinación y la coordinación que engloba, por un lado, habilidades perceptivas, que esto engloba la percepción de uno mismo, mi esquema corporal. Sobre todo en niños tiene más sentido el saber dónde tengo mi pie, dónde tengo mi mano. Parece una tontería, pero es súper importante y además se ve en niños ya más mayores, de 12 a adolescentes de 14, quién ha desarrollado esta percepción, ese esquema corporal y quién no.
Por otro lado, la percepción del entorno con la coordinación espacial y temporal. Y en otro apartado están las destrezas motrices básicas, con diferentes tipos de desplazamientos, saltos, giros, equilibrio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os voy a poner ahora propuestas en las que estamos trabajando con el equipo Alevín, coordinación oculomanual. ¿Qué hacemos? Todos llevan un balón de baloncesto y a la vez una pelota de tenis. Cada 3-4 botes voy lanzándola al aire, tengo que ir cogiéndola. Además metemos un componente de que hay un juego de persecución, ¿vale? Aquí hay un niño que no llevaba pelota de tenis y que va pillando, ¿vale? Vemos este niño que va pillando, perdón. Vale, y si me pillan tengo que ir a la canasta contraria y sin dejar de botar el balón voy a lanzar la pelota de tenis. ¿Cómo podemos hacer esto incluso más difícil? Podemos poner diferentes tipos de desplazamientos e ir trabajando esa coordinación también en ellos. Puedo desplazarme a través de saltos de las dos piernas a una pierna, tengo que girar, lo que veamos conveniente. Otra variante es que en vez de estar lanzando el balón, lanzando la pelota, perdón, hacia el aire, la estamos botando al suelo. Aquí creo que se ha visto con la niña de blanco que yo voy botando tanto la pelota de básquet como la pelota de tenis y si me pillan tengo que ir a la otra canasta y tirar la pelota de tenis o la de básquet. Lo podemos hacer diferente, podemos intercambiar balones, etcétera, etcétera. Además aquí hemos añadido que los que pillan, que por ejemplo este niño de azul, tienen una pelota de goma espuma que yo voy a lanzar. Ya estamos trabajando también sobre el lanzamiento de diferentes pelotas. No siempre el lanzamiento tiene que ser con una pelota de básquet en niños. Y con la pelota de goma espuma voy trabajando sobre esa coordinación. Por otro lado tenemos la coordinación oculopédica, que muchas veces es como oculopédica, pues solo es del fútbol. Pero no, al final en básquet la coordinación de saber dónde está mi mano, saber dónde está mi pie, en movimientos por ejemplo de pivot, en fintas, en salidas, es muy importante esta coordinación también con el pie. Aquí hay una propuesta, ahí están dos vídeos, pero es una, que al final es ir botando el balón y a la vez hay un balón verde de goma que están chutando, ¿vale? Es como un partido de fútbol, por así decirlo, pero con pelota de baloncesto botando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si hay muchos jugadores como los que había aquí, se pueden dar dos pelotas, hay dos porterías y yo voy tirando, voy dándome pases con mis compañeros. Aquí tenemos otra pelota y vamos trabajando sobre esa coordinación oculopédica de una manera más lúdica para los niños. Podríamos hacerlo de una manera más analítica, más seria para los jugadores, pero no es la edad que no nos vendría bien para la edad en la que están. Por otro lado, en cuanto a la coordinación, muy importante la velocidad de pies, la amplitud del paso y la reactividad de los apoyos. Muchas veces trabajamos con escaleras de coordinación y somos muy fans de la escalera de coordinación, pero después no tiene la transferencia que debería, porque al final son contactos que están muy al ras del suelo. Por eso en este caso hemos cogido conos que están tumbados y tienen que así levantar los pies. En este caso hay dos filas y lo que tienen que hacer es pasar con skipping por encima de los conos, ir a coger un balón para jugar 1 contra 1. Van saliendo de manera rápida para que haya poco descanso y después podemos variar el tipo de estímulo. Aquí van a hacer un skipping lateral y así ir trabajando los diferentes apoyos del pie. Tiene que llevar las rodillas arriba, hay alguna jugadora que le cuesta un poquito más. Y después podemos hacer el gesto técnico que queramos, 1 contra 1, una parada y un tiro, el ir a puntear un tiro, lo que queramos. Sí que es importante, y esto sí que lo quiero recalcar, que la coordinación siempre tiene que ser en condiciones de que no haya fatiga. Por tanto, lo voy a intentar poner antes del entrenamiento, o sea, al principio del entrenamiento, porque si lo pongo después, ya la coordinación no va a salir de manera tan fluida y no la vamos a poder trabajar y desarrollar de manera correcta. El mismo tipo de ejercicio, la misma estructura, pero ahora con diferentes saltos. Vale, y lo mismo, cogen balón y ahora jugar 1 contra 1, una parada de un tiro, lo que queramos. Vale, ya por último, como conclusiones. Por un lado, volver a recalcar que hay muchas maneras de poder integrar la preparación física
Y lo más importante que tenemos que tener claro es tener coherencia con el trabajo que yo quiero trabajar, que el que he programado, mi planificación mensual, anual, lo que sea, técnico-táctico, con luego el tipo de esfuerzo que voy a necesitar. Por un lado, recalcar que es necesaria la intervención fuera de pista, ya sea por nuestra parte o por un preparador físico, y que sobre todo la integración cobra sentido en equipos con pocos recursos. La fuerza es la base de todo y primaremos la calidad de los movimientos a la cantidad. Si un jugador no está para hacer una sentadilla, vemos que su sentadilla sin peso no es buena, no hace sentadilla, hay miles de ejercicios que podemos hacer antes de ese, y analizaremos qué es necesario para realizar cada gesto técnico. La resistencia y velocidad, podemos plantear diferentes ejercicios, pero siempre podemos utilizarla con cualquier tipo de ejercicio, siendo coherentes con el sistema de código, siendo coherentes con el tiempo que yo tengo que trabajar para desarrollar un tipo de resistencia u otra. Importante trabajar los apoyos y la reactividad para conseguir una buena coordinación. Por último, lo que he intentado colar, que es trabajar sobre las estructuras como cadera, tobillo y core, para ayudar a mejorar el rendimiento y también mantener jugadores sanos. Y la preparación física engloba más trabajos a realizar. Está las habilidades de movimiento, están los cambios de dirección, etcétera, etcétera, que no lo he querido meter aquí porque creo que como entrenadores quizá no podáis desarrollarlo dentro de la sesión, pero sí que invitaros a que apoyaros en otros profesionales, apoyaros en un preparador físico para poder desarrollar muchas más cosas aparte de lo que os he querido transmitir yo aquí. Al final, si podemos trabajar con otros preparadores físicos, otros entrenadores que me ayuden a integrar todo este trabajo, vais a ver cómo vuestros jugadores poco a poco van teniendo más rendimiento y van a poder ser mejores jugadores físicamente, en ese sentido.